Atención oyentes del podcast Testigo Invisible. Tengan en cuenta que algunos episodios de esta conversación contienen descripciones explícitas de muertes y casos violentos. Estos segmentos pueden ser angustiosos y potencialmente perturbadores para oyentes sensibles. Se recomienda discreción. Las opiniones expresadas en Testigo Invisible son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten, y no reflejan necesariamente la línea editorial ni el pensamiento de este medio de comunicación. Del Mar Productions presenta. Había una escuela que, menos mal, fue impactada cuando no estaban los niños en el lugar. Vimos muchas veces imágenes de niños cruzando la frontera. Yo creo que todos estos eventos son muy choqueantes. Claro, todos los medios internacionales comenzaron a alertar sobre este peligro, una central nuclear que estaba en peligro. Tuvimos que esperar un momento porque estábamos bajo la incertidumbre de a dónde está dirigido este posible ataque. Hay muchas cosas de las que te estoy contando que claro, no se vieron en cámara. Prácticamente no dormimos, y si dormimos lo hicimos en cualquier lugar. Esta no es mi guerra, pero acá estamos. Entonces esta persona me pide mis antecedentes y yo le muestro mi pasaporte y le muestro y ve Chile. Y mira Chile, me levanta la vista y me dice: ¿qué tal, amigos? Un gusto de que nos sintonicen el día de hoy en Testigo Invisible. Puede que el nombre de Guillermo Flores no se les haga muy familiar, aunque claro que su apellido es Flores con Z. Él no es solamente un camarógrafo talentoso, sino también un corresponsal intrépido que ha puesto su vida en peligro para llevar la verdad a la pantalla. Su experiencia en la cobertura de la guerra de Ucrania es ampliamente reconocida en la industria y su trabajo ha sido fundamental para arrojar luz sobre los eventos que sacuden al mundo. Desde Santiago de Chile nos acompaña Guillermo Flores. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Moisés, por tu invitación. Qué bueno que pudiste darte un tiempo en tu trabajo, porque estás trabajando en estos momentos, ¿correcto? Así es. Bueno. Tenemos ahí pequeños momentos ahí para poder conversar. Excelente. Cuéntame primeramente, para que la gente te vaya conociendo, ¿cuántos años tienes tú? ¿Desde cuándo comenzaste la carrera de televisión? Mira, yo tengo 35 años, llevo trabajando en televisión unos 14 años, más o menos. Estudié comunicación audiovisual, que se llama la carrera en Chile, en un instituto profesional, y luego de eso, cuando estaba terminando ya, se me ofreció la oportunidad de trabajar en uno de los grandes medios en Chile, que es Canal 13. Ahí comencé mi carrera. Trabajé en algunas producciones distintas a las que trabajo hoy en día. Trabajé en realities, trabajé en programas de farándula incluso. Wow. Y luego terminé trabajando en el departamento de prensa, donde he trabajado tanto en equipos de noticias diarias, Okay, de cobertura diaria, como de reportajes de investigación, que son más de largo aliento, como se les conoce. perfecto. ¿Cómo te llamó la atención de agarrar esta carrera? ¿Hay alguien en tu familia que te inculcó, o a ti te gustaba la televisión y decías yo quiero estar o tras de cámara o frente de cámara? Mira, yo creo que eso fue una bonita sorpresa. Yo soy de región. Okay. Yo nací lejos de la capital, no tan lejos, en la playa, en la región. Y uno que crece yo crecí en los 90, uno crece mirando televisión, mirando los grandes estelares, Chile, los grandes estelares que eran Viva el Lunes, Noche de Ronda. Correcto, ya. Siempre me gustaron ese tipo de programas de conversación, donde entrevistaban semana a semana a estos grandes artistas de nivel mundial en ese momento. Yo creo que ese tipo de cosas llamaron mi atención cuando era muy niño. Y luego, con el tiempo, yo creo que simplemente se fue dando. Busqué, claro, una carrera que me apasionara, Okay, y que también fuera algo en el que uno pudiera contribuir. Y uno de los principios de la televisión y de las comunicaciones es informar, es educar, además de entretener. correcto. Entonces, haciendo esa búsqueda que uno hace muy joven cuando está en la escuela, en el colegio, me llamó la atención esta carrera por su dinamismo, por
la posibilidad de conocer otros lugares y de poder transmitirle eso a más personas que quizás no tienen la posibilidad o no lo han hecho hasta el momento. Creo que eso es una de las cosas que me llamó la atención de la carrera en general. Eh, y bueno, uno dice que, claro, uno tiene de repente mucha suerte al momento de entrar a precisos lugares y poder desarrollar una carrera en un canal grande. Y luego de eso, bueno, continué mi estudio, eso fue la mitad de la carrera. Okay. Y luego ya entré cuando estaba terminando, entré ya a trabajar a Canal 13. Luego de eso, de moverme en algunos departamentos internos del canal, me moví a otro medio. Perfecto. ¿Cuál es el área donde te sientes más confortable? ¿El área de prensa, el área de producción, el área creativa? ¿Cuál departamento? No, el área de prensa. El área de prensa es donde más me he logrado desarrollar, donde me he sentido más pleno en cuanto a estas coberturas. Y bueno, fue por eso que luego de trabajar un tiempo como montajista, incluso como camarógrafo y como realizador, decidí seguir camino y estudiar periodismo y complementar algunos conocimientos. Y bueno, hoy en día me estoy desarrollando como periodista. Como periodista. Pero tengo este gran pasado que es un pasado presente, la verdad, del trabajo audiovisual, que es muy importante saber congeniar ambos mundos. Correcto. Acá se le llama MMJ, ¿ok? Que es la labor que le están dando en sí a los periodistas. Es decir, tú llegas con una educación de periodista, pero casi te están diciendo, no, te vamos a contratar como periodista, pero como camarógrafa, como ingeniero. Entonces al final hacen todo. ¿Ok? Pero, sí, claro. Pero la diferencia es que tú estudiaste comunicaciones. Ambas cosas. Ambas cosas. Entonces la diferencia es muy diferente. Yo me considero un periodista de calle. Porque lo aprendí trabajando con otros colegas que venían de Miami y todo, entonces yo los veía como entrevistaban y decía, esta es la técnica para hacerlo. Claro. Bueno, a mí una de las cosas que me motivó a continuar con estos estudios fue justamente ese roce que uno tiene a lo largo de la carrera, uno tiene con grandes colegas de uno u otro lado. Me tocó trabajar con periodistas de renombre en Chile, Santiago Pavlovich, que ha cubierto muchos eventos bélicos alrededor del mundo. Emilio Sutherland, que ha estado a la cabeza de grandes investigaciones en Chile. En fin, he tenido ese roce de poder trabajar con muchos compañeros que han tenido una vasta trayectoria y otros que no han sido tan conocidos, pero que yo he sabido por lo menos sacar elementos que he querido incluir en mi desarrollo profesional, que sirvieron de gran inspiración. ¿Tú eres una persona casada, soltera? No, soy soltero. Soltero, bueno, entonces sin hijos. Puedes tomar decisiones sin ningún problema, a donde te puedan Tomo decisiones completamente. Sí, porque parece que cuando uno tiene familia la historia cambia, ¿no? Como que uno es más complejo. Pone en una balanza. Claro. ¿Correcto? Sí, ahí es complejo porque, claro, uno tiene que pensar no solo por uno, sino que por lo que a uno le rodea. En mi caso, uno no deja de pensar siempre en la familia más cercana, mi hermano, mi madre, en fin. Pero increíble que la satisfacción, por ejemplo, cuando te mandan a coberturas de alto riesgo, la satisfacción de haber traído ese material, de que tú fuiste tú el que hiciste ese material y que la gente pudo verlo. Sí, claro. O sea, por ejemplo, bueno, a mí me tocó ser parte de la cobertura mundial, digámoslo, del inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y claro, tomar la decisión de partir a una cobertura como esa no es fácil. Correcto. Hay muchas cosas que uno tiene que poner en la balanza y sobre todo, claro, tratar de apaciguar las aguas de todos los sentimientos que puedan generar tanto en uno como en la gente que uno lo rodea. Y ahí creo que, claro, con hijos, sin hijos, pero con resto de familia, sigue siendo igual de pesado. Correcto. Cuando fuimos a esa cobertura, claro, yo me acuerdo donde se me ofrece la oportunidad, yo digo, ok, vamos, y lo primero que hago es llamar a mi familia y, claro, darle un poco de tranquilidad. Siempre para este tipo de cosas uno tiene que andar con el mayor resguardo posible, siendo bien consciente y siendo muy responsable de las decisiones y de lo que va a hacer, pero también
siendo muy consciente de la importante labor que se lleva a cabo en este tipo de cobertura. Correcto. Al principio de la guerra de Ucrania con Rusia, toda este ejercicio, esta intromisión que decía Rusia tener dentro de algunas regiones de Ucrania, se decía al principio que Rusia estaba atacando algunos puntos que eran netamente estratégicos. La verdad es que cuando nosotros llegamos a la frontera con Polonia, pudimos conversar con algunas de las personas que venían saliendo del país, ya se nos comentaba que habían lugares que no eran tan estratégicos y que habían sido atacados por error, planeados, eso no lo sabíamos, pero ya teníamos algunas luces, tanto en redes también, los medios internacionales, que habían colegios que habían sido bombardeados, habían zonas de maternidad, algunos hospitales que también habían sido impactados por los bombardeos, y decidimos entrar en el país y recorrer algunas de las ciudades, algunas de las grandes regiones, partiendo desde el este y acercándonos hacia el centro, donde está la capital, Kiev. Te voy a pedir que hagamos una pausa ahí, porque me quiero retroceder al momento en que tu productor, o en la sala en la sala de audición, en la reunión, ¿cómo se plantea a un colega decirle, oye, necesito que te vayas a la guerra, a cubrir la guerra? Y en pocas palabras, el productor lo dejó sobre la mesa la propuesta y alguien dijo, yo voy, o simplemente van directamente contigo y te dicen, necesito que tú vayas. En el caso mío fue una pregunta directa. Okay. Y siempre fue de esa manera, fue de manera muy respetuosa y de manera muy consciente. Fue una propuesta. Recuerdo que en ese momento, claro, el productor general del equipo me llama y me dice, mira, está esta posibilidad de que montemos este equipo para que vaya en el fondo a ver lo que está pasando allá. Y me gustaría, claro, en el fondo, plantearte la oportunidad de que vayas tú. Un poco claro, sabía que yo había salido hace un poco tiempo del país, había visto que me había desenvuelto en otro tipo de cobertura más pequeña, y un leve manejo de idioma, entonces me decía, pucha, eres como el candidato perfecto como para ir en esta oportunidad, además de contar con experiencia trabajando con el equipo en el que se estaba conformando para ir. Y claro, en ese momento uno piensa todo esto, la importancia de esta cobertura, y también en lo personal me pasó que yo hace muy pocos días había tenido un problema físico en la espalda. Yo cada cierto tiempo, claro, he tenido algunos problemas en la espalda y claro, uno se toma ciertos resguardos y claro, en ese momento quizás no era el momento óptimo para que yo dijera de inmediato sí, pero yo dije, esta oportunidad no la voy a dejar pasar. Y hice todo lo posible para cuidarme la espalda, para protegerme, principalmente con mayor cobertura, ropa, entre el calor y todo eso, tener ese cuidado de no enfriarte, porque ahí vienen todos los problemas. Toda la gente que tiene problemas en la espalda conoce de lo que estoy hablando. Sí. Y claro, acá estábamos en verano en ese momento, la guerra en Ucrania comenzó el 24 de febrero del año 2022, y esto fue el 1 de marzo, yo me subí a un avión y partí. Entonces, acá estábamos en verano, pero allá estábamos en un invierno que ha sido el invierno más frío que he vivido en mi vida. ¿En serio? Así es, así que con mucho cuidado. ¿Te habías preparado? ¿Llevabas, cómo se chamarra, algo para protegerte? Sí, claro, íbamos con toda la ropa adecuada para estar ahí, y además iba con una serie de cremas calóricas para proteger las zonas afectadas. Correcto, ya. Sí. Wow. Bueno, entonces ya que me contaste esa parte de cómo seleccionaron, volvamos entonces. Me contabas de que estabas viendo muchas escuelas destruidas. Claro. Que no eran parte del target, ¿no? Supuestamente, de Rusia, pero igual por accidente caían ahí. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, donde estaba esta escuela, esto es en Jitomir, por ejemplo, que es una región que está, la región inmediatamente al oeste de Kiev, donde estaba una escuela que estaba hecha pedazos,
Eh, Ajá. Justo al frente estaba una sede gubernamental, la gobernación local de la región. Entonces, claro, probablemente puede ser que haya, por un tema de distancia, pero eso es lo que siempre se debatió. Si realmente le estaban apuntando a esta sede o quizás se ocupó esta imprecisión, eso no se pudo dilucidar. Pero lo concreto era que había una escuela que, menos mal, fue impactada cuando no estaban los niños en el lugar. Wow. Pero claro, Qué recorrimos bueno, esta qué escuela, bueno. recuerdo, y estaban los escombros repartidos por varias partes. Había una zona que estaba desmoronada, otra zona que quedaba en pie. Pudimos entrar ahí, recuerdo haber visto algunos elementos educativos, libros Ya. escolares, elementos varios, lápices, en fin, cuadernos, Ajá. eh, de lo que quedaba de este lugar. Sí. Oye, y así como cayó esta bomba en esta escuela, Ujú. ¿no te dejó pensando, probablemente por accidente puede caer en el hotel donde estoy yo? Bueno, ese es uno de los peligros que uno sabe que tiene que correr cuando va a este tipo de lugares, Ujú. porque, claro, constantemente se emitían alertas de bombardeo, que en el fondo estaban pensadas en la trayectoria de ciertos aviones que estaban volando sobre el territorio. Recuerdo que por Telegram llegaban muchas alertas, y nosotros estábamos pendientes ahí a los distintos grupos para saber en cada región ahí qué estaba pasando y si estábamos bajo alerta o no. Habían alguna, pendientes muy también de la prensa internacional que también estaba Ok. avisando ese tipo de cosas. Y claro, más de una ocasión nos pasó que estábamos en algunos lugares. Por ejemplo, recuerdo un momento estábamos en el ayuntamiento de Jitomir, Ok. como el municipio, como el City Hall de Jitomir, y estábamos conversando con la gente, viendo el tema de las acreditaciones, y recuerdo que ahí estuvimos bajo esta alerta y claro, tuvimos que esperar un momento porque estábamos bajo la incertidumbre de a dónde está dirigido este posible ataque. Y en otro momento Ujú. también nos pasó en una estación de trenes, Spinizia, una región que está al sur de Jitomir, que también tuvimos que ponernos bajo resguardo, de hecho en el subterráneo de la estación de trenes, justamente porque estaban Wow. sonando las sirenas de esta alerta. Momentos bastante caóticos en que a ratos la gente, claro, hay que entender, estábamos en un lugar donde la gente vivía su vida cotidiana y de un momento a otro tuvo que tomar lo que pudo y salir escapando. Claro, no, y las Entonces, imágenes lo mostraron, claro, eso quedó sí, en el evidencia. nerviosismo, claro, el nerviosismo de la gente, claro, a ratos se tomaban los lugares. Wow, wow. Pero es parte Oye, del riesgo de este tipo de cosas. no, definitivamente, pero, ay, uy, qué increíble, me estás contando la historia y como que las preguntas me van saltando. Quiero decir, si comparamos las guerras de años atrás, que ¿Mm? eran con balas, bombas, por lo menos dicen que la gente al esconderse en un subterráneo puede sobrevivir. Pero el punto es que las guerras ahora están cambiando su estrategia, ahora son químicas. ¿Te dio Claro. miedo de que en un momento te encontraras con que huele algo raro aquí y no sé, que no sé, yo andaría traumado, esa es la verdad. Sí, claro. De hecho, no recuerdo exactamente la fecha ni cuál era la planta que estaba en riesgo, pero nosotros habíamos entrado la primera noche, creo que fue el 3 de marzo, habíamos Ajá, entrado ese día en Ucrania, estábamos en Lviv, de hecho nosotros estábamos en las estaciones de trenes de Lviv, que ahí en ese momento al menos se concentraba la ayuda, y recuerdo que, claro, todos los medios internacionales comenzaron a alertar sobre este peligro por una central nuclear que estaba en peligro de, claro, estaba esa central nuclear es descontrolado. la que se tomó Rusia, ¿no es cierto? Se apoderó de ella. Mira, no recuerdo en este momento si fue exactamente esa de la que me hablas, está en Ok, la zona sureste. ok, Sí, si no me equivoco, sí, era esa. Sí, perfecto, sí, ok, ok. Wow, sí, qué fuerte. Ahora claro. dime una cosa, ¿y la prensa en sí andaba toda junta o andaban cada uno por su lado? ¿Cómo funcionaba eso?
habían equipos de distintos países que se juntaban. Por ejemplo, nosotros, el día que nosotros entramos a Ucrania, recuerdo que nos topamos con otro equipo chileno de otro medio, que, que ellos venían viajando con otro equipo más, que era un equipo español. Ah, Eh, ok. entonces, claro, me acuerdo que ellos estuvieron desde antes que estallara la guerra. Y bueno, venían desde Kiev, de hecho habían viajado bastantes días queriendo salir del país, nosotros veníamos entrando. Era algo que no se entendía. Eh, Mm. pero sí, lo que es destacable de ese tipo de situaciones, cuando uno se encuentra con estos otros equipos, que allá no existen los logos, no existen los camiseteos que se dicen por ciertas empresas, porque cuando uno está en momentos cruciales y donde este nerviosismo puede ser alto, eh, Correcto. uno puede encontrar cierta fraternidad con los otros equipos. De hecho, a nosotros nos pasó que en un momento un par de equipos fallaron y recuerdo una cruz española de Antena 3, si mal no recuerdo, que no tuvo ningún problema en prestarnos ayuda y nos facilitaron un par de equipos, ciertos cables que estaban fallando para que nosotros pudiéramos salir en Ah, ok. vivo. Entonces, eso es súper rescatable porque, claro, uno conoce a estas gentes de otros países que quizás uno ha visto en estas coberturas internacionales y son personas increíbles que en estos momentos no dudan en prestar ayuda. No, es tremendo. Excelente. Además que el área donde están trabajando es un área que no hay electricidad, no hay agua y todo eso, entonces les provoca problemas la parte técnica también. Claro, o sea, mira, la parte en la que nosotros anduvimos siempre fue en ciudades grandes, entonces no tuvimos Ya. problemas de abastecimiento, ese tipo de cosas. Ah, ok. Se llevaba una vía, curiosamente, en todas las ciudades se llevaba una vía medianamente normal, ¿ya? Porque estamos hablando de toda la parte oeste de, de Ucrania. Ok. Lo que está más alejado de la frontera rusa, estamos hablando más hacia el lado polaco. Eh, pero claro, como te digo, se da esta fraternidad que nos encontramos en lugares comunes, en ciertos cafés, o en los mismos hoteles, o en las zonas de cobertura, como la estación de trenes, u otros lugares de acopio en los que recurrentemente los equipos se juntaban. Ya. Wow. Ahora esa ciudad que tú me hablas donde estaban ustedes hospedados, estamos hablando que tú fuiste hace como 2 años, ¿no? 2 años, 2 años más o sí. menos. En el presente, ¿has visto noticias de esa ciudad? ¿Cómo se encuentra? He visto un poco de noticias. Yo creo que, claro, después de un tiempo de estar dando vueltas por allá, uno deja de ver un poco, pero en el último tiempo, bueno, la guerra no llega a ese lado. De hecho, se ha mantenido. Aún no. No, aún Oh, no. ok. No, en ese lado la verdad es que está bastante alejado. Está mantenido en la frontera este. Por lo tanto, posiblemente los lugares que nosotros visitamos están igual. Quiero pensar que mucha gente está preparada. En el caso nuestro, vemos accidentes, vemos toda clase de muerte, de cuerpos en las calles por accidente automovilístico. Bueno, no se compara con una guerra. Pero quiero pensar que, ¿tú piensas que la gente que va a cubrir eso está preparada? ¿O te tocó ver gente realmente llorando con crisis de nervio? Estoy hablando de profesionales, ¿no? De profesionales. Camarógrafos o periodistas. Sí. Yo creo que, bueno, por ejemplo, en mi caso era la primera vez que iba a este tipo de cobertura, o de tal magnitud. Eh, yo creo que lo importante para evitar ese tipo de situaciones, no me tocó verlo, pero lo importante para evitar ese tipo de situaciones es desarrollar confianza plena en el equipo con el que uno va. Ya. Porque, ¿qué pasa? De repente, a veces ciertas pretensiones para conseguir ciertas cosas, claro, pueden llegar a atentar a ratos con la seguridad de, de un equipo que está cubriendo este tipo de cosas. Entonces, es muy Ok. importante desarrollar esa seguridad con la gente. Eh, yo creo que en el caso de nosotros supimos balancear, poner en una balanza
lo que queríamos conseguir versus el saber que había líneas que no debíamos cruzar. Habían Ya, lugares donde no íbamos a ir porque no íbamos a exponer la cobertura misma eh, para poder, en el fondo, seguir transmitiendo toda esta información que queríamos que se transmitiera. correcto. O una situación que a ti te llamara mucho la atención o a lo mejor te hizo caer una lágrima por la situación que estabas viendo ahí. Yo creo que lo más impactante fueron dos cosas. En Jitomir mismo, recuerdo una zona de casas donde estaba la gente limpiando, estaba recogiendo escombros y recuerdo que, claro, mi colega eh, habla o intenta hablar con una de las personas que vivía ahí y en el Ujú. momento a todos nos pareció que esta persona estaba emocionada porque estaba triste. Y claro, el idioma es una tremenda barrera. Y ahí uno se tiene que mover, saber ocupar las herramientas Me tecnológicas como imagino. Google Translate o similares. Entonces, en ese momento nosotros nos dedicamos a grabar y a interpretar los gestos de la persona. Resulta que cuando enviamos este material a Chile, uno de nuestros compañeros se dio el tiempo de ocupar estas herramientas y poder traducir lo que decía esta persona. Traducir. Claro. Ok. Y el residente lo que decía, innegablemente estaba emocionado, pero enviaba un mensaje de aliento al resto de sus compatriotas, e Ok. incluso haciendo un llamado a levantarse y a no dejarse caer por estos Ok. ataques. Yo creo que eso fue tremendo, el conocer luego que esta persona estaba dando un mensaje de aliento y de esperanza, más que acongojado por la tristeza. Eso fue uno. Lo otro fue que cuando venimos entrando recién a Ucrania, vimos a gente que estaba muy alejada del conflicto, pero estaba armada con lo que podía para esperar que llegara algún tipo de ataque. Al enemigo. Claro, y preparados Claro. mentalmente para defender a su gente y defender su tierra, básicamente. Porque eran poblados, estamos hablando de poblados rurales, campo, Claro. y había gente Claro. que estaba con una escopeta de caza haciendo guardia. Ujú. Entonces, bueno, Wow. y en todos los niveles, había gente muy preparada, había otros que no, pero estaban todos juntos esperando. Entonces, eso fue muy, Wow. yo creo que eso eh, en valen- llena de valentía a cualquiera. Eh, y Correcto. sobre todo, Correcto. momento emocionante fue cuando ya nosotros salimos de Ucrania y salimos junto con la gente que escapaba. Lo hicimos en, lo hicimos en un tren que tomamos Ya. en una de las ciudades en la frontera y salimos en un tren con muchas familias, con muchas mujeres, con muchos niños, niñas, ancianos, que en el fondo se iban del país a buscar una nueva oportunidad. Y esas imágenes yo creo que son las imágenes más emocionantes que pudimos captar. Wow. Sí. Oye, y bueno, en esa misma situación que estás contando ahora, si mal recuerdo, no les permitían a los hombres No, ir hasta la frontera, ¿correcto? sí. ¿Cómo No, era ver eso? Quiero decir, que los niños lloraban y se agarraban del papá para decirle adiós y a lo mejor no te voy a ver más. ¿Te, sí. te, te da algo de- Recuerdo que, claro, vimos en algún momento gente que se estaba despidiendo. Otra cosa que también recuerdo haber visto son autos abandonados. Gente que venía, bueno, gente que venía, dejaba a su familia, o familias que llegaban para salir y dejaban sus autos tirados en la frontera, no salían con el vehículo. Habían otros que, claro, papás Wow. que venían a dejar a sus hijos, a sus señoras y se despedían. Y, y bueno, vimos muchas veces en los medios internacionales, vimos muchas veces imágenes de niños cruzando la frontera. Eh, yo creo que todos estos eventos son muy choqueantes, eh, Me imagino, justamente ya, claro, por el ya. atentado, básicamente, hablamos de derechos humanos, el derecho de ir en paz, básicamente. Ahora tú mencionaste de que viste a varias personas armadas y listas para enfrentarse al enemigo. ¿De esa gente tuviste niños también armados? No, no vi niños armados. Lo que sí vi eran gente muy joven que estaba
de alguna forma organizada para ayudar al resto de la gente. Porque recordemos que entre los 16 y los 65 años, si mal no recuerdo, es la edad en la que los hombres no podían salir del país. Entonces, claro, habían jóvenes, muy jóvenes, que estaban ayudando tanto a la misma gente que venía y estaba esperando para salir, como también vimos jóvenes que estaban ayudando a repartir comida, a ayudarle a la gente a dirigir, en el fondo, por donde se tenían que mover, los centros de acopio, la Cruz Roja, Ya. todo ese tipo de funciones. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa área? Nosotros estuvimos un total de 2 semanas en Europa. Estuvimos entre Polonia y Ucrania. Dentro de Ucrania estuvimos una semana. Una semana. Una semana dentro de Ucrania. Y era grabar 24/7, ¿correcto? Que no, no era de que habían descanso o break. Claro, o sea, eso? recuerdo las primeras 3 noches prácticamente no dormimos, y si dormimos lo hicimos en cualquier lugar. O sea, yo recuerdo haber estado sentado con las piernas cruzadas en una estación de trenes. Recuerdo haber dormido en un tren, en 2 trenes de hecho. Y ya el tercer día ya tuvimos un poco de relajo, y que fue básicamente dormir, una ducha y seguir trabajando. Wow. Claro, Wow. porque la cobertura no para. Y dime una cosa, ¿ibas con cámara grande? Iba con una cámara grande, con cámara sí. pequeña? No, iba con una cámara grande. Iba con una Panasonic, que es una deporte, y con una mochila LiveView. ¿Ya? LiveView, claro, esta transmisión 4G, 5G. Recuerdo que cuando estábamos en el tren, saliendo de Ucrania, tuvimos un pequeño desperfecto porque nos pusimos entre vagones para hacer un despacho en vivo para Chile, y estaba muy frío. Y luego cuando entramos al vagón, había tal cantidad de gente que había mucho calor. Entonces se te se empañó. empañó, pero el equipo. Se condensó el agua y todo eso, entonces la mochila LiveView hasta ahí llegó. Y luego cuando estábamos en Polonia, me tuve que meter a una megatienda a vaciar todo lo que eran accesorios para teléfono para poder seguir grabando. Y de hecho recuerdo que compré manos libres, compré baterías externas. De hecho, la misma batería con la que estoy energizando mi luz en este momento es una batería que compré allá en Polonia. Mira. Claro, yo recuerdo que los últimos despachos los hicimos todos netamente con teléfono. Y claro, es parte de esta transformación que uno tiene que vivir también, porque claro, en coberturas complejas, una cámara puede dar una imagen increíble, pero un teléfono te da una movilidad que las cámaras grandes y las mochilas de transmisión no te van a permitir. Entonces, eso nos permitió generar un cambio en la manera en la que estábamos trabajando en medio de toda esta cobertura. Fue tremendo. Una tremenda experiencia y un tremendo aprendizaje en todos los sentidos. Wow. ¿Te consideras un camarógrafo de guerra ahora? Yo creo que un camarógrafo de guerra, claro, una persona que tiene muchas más experiencias que solo esta. La verdad es que no me considero un camarógrafo de guerra. Pero sí me considero un profesional mucho más completo al tener este tipo de experiencia. Sí. Y estoy seguro que me estás contando cosas que tampoco no se vieron frente de cámara, ¿no? Después de los despachos. Cosas de las que te estoy contando que claro, no se vieron en cámara. Pero claro, quedan en los recuerdos y es parte de esta tradición oral que nos permite poder transmitirla a otros para que nos sirva también como experiencia. Wow. Bueno, cerrando esta historia de Ucrania, ¿cuál fue otra situación que a ti te marcó bastante, que hasta el día de hoy tú dices, esta situación a mí me hizo sentir de esta forma, o me sorprendió, o fue anecdótico? Cuéntame. Mira, yo creo que uno de los momentos muy personales que viví fue cuando íbamos en tren, recuerdo, camino, íbamos desde Lviv finalmente llegamos hasta Venecia,
y en el trayecto, como la mayoría de la gente estaba yendo hacia el otro lado, uno como que va siempre contra de la ola. Ah, ok. Eh, entonces nosotros íbamos en dirección a donde estaba todo pasando, y recuerdo haber visto un chico de unos 23 años Ujú. que se estaba devolviendo justamente bueno, enlistarse en las fuerzas de Ucrania y en el fondo trabajar por su país. Ujú. Recuerdo que este chico era muy joven y me acuerdo que me contaba parte de su historia. En el fondo, claro, él estaba estudiando en ese momento. Todo esto pasó entre vagones mientras eh, fumábamos un cigarrillo, conversábamos, Ya. en fin. Cuando Eh, dice, cuando dice que conversaban con un celular, ¿no? Porque tenías que traducir, ¿no? Lo que él no, decía. no, en inglés, Ah, en inglés, en inglés. perfecto. Sí, en inglés, en inglés. Habían algunas personas que hablaban inglés. Ah, excelente. Eh, y este chico, claro, me contaba que se estaba listando y todo eso. Yo recuerdo que en ese momento una reflexión muy personal que hice y que se lo comenté cuando estábamos conversando. Yo decía, esto para nosotros, este conflicto para nosotros es muy lejano. Nosotros vivimos en el otro lado del mundo. Correcto. Básicamente, esta no es mi guerra, pero acá estamos, porque Correcto. venimos a aportar de alguna forma, transmitiendo la información, ayudando de alguna manera, por muy pequeña que sea, a contarle al resto del mundo parte de lo que estaba pasando en el país. Mm. Eso fue un momento como de reflexión personal que me hizo tomar el peso de lo que estábamos haciendo realmente allá. Eso fue un Ah, ok. momento destacable al modo personal. Y otro momento que ya fue un poco más chistoso, por decirlo de alguna forma, más simpático, fue que cuando estábamos en Vinicia y necesitábamos llegar a Jitomir, a ver este colegio que te comentaba, a ver estas Ujú. casas y todas las imágenes más impactantes a las que tuvimos acceso, fue que en ese momento estábamos tratando de conseguir alguna forma para movernos, básicamente un auto. Y recuerdo haber hablado con un militar ucraniano y yo trataba de hablarle en inglés, pero me decía, no, no me hable en inglés, no, no entiendo, no, yo no hablo inglés. O fue lo que le pude ir Ok. entendiendo. Ahí también aplicábamos este teléfono con Google Translate. Claro, claro. Y recuerdo que en un momento me empieza a revisar, me empieza a pedir todos mis antecedentes, porque me vio con una cámara y claro, en ese momento estaba todo el tema eh, de todos estos infiltrados, de estos mercenarios que Ah, estaban ya, ya, ya. amenazando, Estaban un ¿cierto? poquito traumados, claro, Entonces, los terroristas. claro, claro, claro. Entonces, a todos nos revisaban, muchas veces nos revisaron. Eh, entonces, esta persona me pide mis antecedentes y yo le muestro mi pasaporte y le muestro y ve Chile. Y mira Chile, me levanta la vista y me dice, Arturo Vidal. Y yo, Ah. Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel, En todos los serio. futbolistas chilenos que se mueven alrededor del mundo. Y yo no sé si fue por eso, pero empezamos, la conversación cambió el tono, fue mucho más amena y Ah, me mira. contactó con otras personas que finalmente nos permitieron conseguir lo que queríamos, que era movernos de una región a otra. Wow. Pero fue tremendo, fue una tremenda experiencia y hay que estar muy atento a estos personajes nacionales que triunfan en el extranjero porque en algún lugar del Claro. mundo eso puede abrir muchas puertas. Sí, es verdad, eso ha pasado y a mí también me ha pasado acá, que no sé, entre los jugadores de Sí. fútbol, Pablo Neruda también, que acá lo conocen mucho en Estados Unidos, ya, son como Mm. los estandartes de Chile en estos momentos. Así que no, nos pueden salvar la campana muchas veces, ¿no? Y sobre todo en el fútbol, claro, porque es el deporte más, el deporte rey. Todo el mundo sabe de quiénes hablamos cuando se trata de Claro. fútbol. ¡Wow! Interesante. Y otra historia más, compárteme otra historia que te haya marcado también. Recuerdo que en un momento hay que estar muy atentos siempre a todas estas alertas por ejemplo, a nosotros nos pasó que teníamos que estar muy atentos a las alertas de bombardeo y al principio no estábamos tan atentos y esto nos sirvió para empezar a poner más ojo. Recuerdo que en un momento nos movimos a la región Lutsk, que está al norte de Lviv, y claro, en un momento quedamos de acuerdo con ir a ver un lugar que había sido bombardeado y nos empiezan cuando ya llegamos al momento
de ir a entrevistar y ver el lugar y todo eso, los mismos militares nos empiezan a echar, y de una manera un poco hostil incluso. O sea, yo jamás había pensado en que en algún momento de mi vida alguien que vive en esta parte del mundo iba a ser apuntado por una AK-47 o un fusil similar. Entonces, claro, lo que pasa es que convengamos que están en un momento delicado. Entonces, cualquier tipo de amenaza, ellos tienen todo el derecho de reaccionar. Claro. Entonces, claro, básicamente por un problema también de idiomas, no entendíamos que en ese preciso momento estábamos bajo una alerta de bombardeo. Entonces ya no encontraban forma de decirnos váyanse, y claro, al fondo nos hacían irnos de cualquier forma que tenían a la mano. Entonces, claro, prefirieron amenazarte para que entendieras que tenías que irte. Para que entendieras que tenías que ir. Claro, pero claro, eso lo entendimos después y claro, ahí en adelante uno tenía que estar más pendiente de ese tipo de alertas. Porque en el fondo todas esas son alertas en el beneficio de la misma población. ¡Wow! Increíble. ¿Cuánto es el viaje desde Chile para llegar hasta Ucrania? Recuerdo que son alrededor de 12 o 15 horas, si no me equivoco. Nosotros hicimos escala en París, y luego son 2 horas y media a Polonia, a Varsovia. Ajá. Y de ahí, como no hay vuelos, no habían vuelos en ese momento tampoco a Ucrania, tuvimos que tomar un auto, y fueron unas 3 o 4 horas más para llegar a la frontera. Wow. Entonces, tuviste que estar bastante tiempo sentado, ¿no? Claro, o sea, por eso, claro, nosotros partimos el 1 de marzo, despegamos, y llegamos a la frontera la madrugada del 3. Entonces ya el 3 en la mañana entramos y empezamos a recorrer Ucrania. Y ahí estuvimos, claro, una serie de días. Y los movimientos dentro del país tampoco eran menores. O sea, ir de una región a otra eran 2 horas y media, 3 horas. Y por ejemplo, cuando hicimos ese movimiento en tren, de Lviv a Vinnytsia, fueron alrededor de 12 horas, 10, 12 horas. ¿Qué pasaría si ahora tu productor te dijera, ¿sabes qué? Necesito que te vayas a Israel a cubrir la guerra que se está haciendo con Irán. ¿Te atreverías? Sería una tremenda experiencia, nuevamente. Claro, habría que considerarlo siempre. Yo creo que hay que, claro, considerar los riesgos siempre y todo eso. Correcto. Pero sin duda sería una tremenda experiencia nuevamente el presenciar estos actos que sin duda merecen y necesitan ser contados. Correcto. Increíble. Me sorprende tu valentía. Yo honestamente, si me la propusieran, yo diría que no. No sé. Por eso te digo que hay que evaluar muchas cosas. Claro. Antes de llegar y partir. Claro. Wow. Te felicito, Guillermo. Increíble la historia. Felicidades por lo que has logrado y lo que has hecho. Pienso que tienes un récord increíble en la parte profesional y más en una guerra que no todo el mundo se atreve a ir. Pero felicidades por eso, te doy las gracias por el tiempo que me has brindado, estar hoy día sentado aquí con nosotros, en Testigo Invisible. Espero algún día conocerte en persona y nada, te deseo lo mejor, ¿ok? Muchas gracias por tu tiempo y buena suerte. Vale, muchas gracias, Moisés, por tu invitación. Una vez más, gracias de todo corazón. Estoy aquí gracias a ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos en esta increíble comunidad. Y recuerda, no olvides suscribirte haciendo clic en el botón de aquí abajo.